La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo que Jesús le compartió que él, Jesús, era consciente de su divinidad, como en estos casos, incluso en el vientre de María. Bueno, hace 2 días me reuní con 3 amigos, uno de ellos era un sacerdote, y la otra mujer mencionó algo sobre que Jesús era consciente de su divinidad desde temprano en su vida terrenal, y el sacerdote se puso extremadamente perturbado, diciendo que eso no era cierto y que la iglesia había declarado que era una herejía. Él creía que Jesús llegó al conocimiento de su divinidad tarde en la vida. Cierto, de hecho. Oh, lo sé. Si lees Jesús de Nazaret, el primer volumen de la trilogía del cardenal Ratzinger, él aborda estas corrientes liberales, corrientes progresistas de pensamiento teológico que no tienen fundamento en tradición o escrituras, es simplemente sacado de la nada, y hay diferentes corrientes. Todos pueden pensar lo que quieran, pero al final tienes que preguntarles, ¿en qué se basa esto? Él no puede darte ninguna respuesta sólida respaldada por la Iglesia, es pura opinión y especulación. Y lo desafortunado en el mundo de hoy es que hay mucho de impulsar ideas u opiniones, incluso de buena fe, sin siquiera confirmar si esto está respaldado por la enseñanza de la Iglesia. Él no puede encontrar esto. De nuevo en el cardenal Ratzinger, prefecto de la doctrina de la fe con la Ciudad del Vaticano, él elimina las no tradicionales y las que sí lo son. Y esa es una de ellas. Eso no es consistente la tradición. Si él hace investigación encontrará. Ratzinger rechaza esa idea. Esto es completamente inventado. Y también lo encontramos en la tradición de la Iglesia, lo encontramos en escritos proféticos, lo cual por supuesto no tiene que atribuirse, lo cual no lo hará. Pero recuerda, siempre que hablemos con personas que no hacen su propia investigación o que presentan ideas que pensamos que son novedosas o inconsistentes con lo que nos han enseñado, pregúntales, por favor, dime específicamente dónde se encuentra esto en la enseñanza de la Iglesia.
No puede, te lo digo, no puede hacerlo porque he estudiado este material durante décadas como médico, y esto es desafortunado, que este enfoque de imponer ideas sin hacer la investigación, y una de las razones es porque no todos los sacerdotes no están capacitados adecuadamente para hacer investigación, en términos académicos, una tesis sistemática y analítica. Cuando se trata de enseñar, por ejemplo, te haré una pregunta muy simple. Hubo un gran debate sobre Fátima y el tercer secreto, y así es. Se calmó, pero fue muy intenso en los años 90. La gente decía que el tercer secreto no se reveló y la consagración al Inmaculado Corazón de Rusia no se hizo, pero todo eso comenzó a decaer cuando el Papa Juan Pablo II lo consagró corazón en 1884, y cuando Lucía, la vidente viva de Fátima, recibió mensajes en su convento, fue aceptada por María Consagración del Papa Juan Pablo II. La gente se opuso a eso. Así terco, algunas personas incluso rechazarían a la vidente de María de Fátima. Uso esto como un ejemplo, porque estas personas, y hablé con ellas, me decían, no, la consagración no se hizo. Y el tercer secreto nunca ha sido revelado. Dije, el cardenal Angelo Sedano, que en ese momento era el secretario del Vaticano, reveló el secreto. Él dijo, esto es todo. La gente decía, no es todo. Y luego dijeron, la consagración no se hizo. Y les dije, ¿dónde me puedes mostrar esto? Listo para oír. Pudieron, era pura opinión, pero insistieron, dije dispuesto a escuchar, primero muéstrame. Y esto es lo que dije, y no entendieron ni una palabra. Dije, por favor, muéstrame la fuente primaria y la fuente secundaria detalladamente. Este es el problema, y muchos no saben esto. ¿Cómo distinguir la fuente primaria de la secundaria? La diferencia es muy simple. Cuando el Evangelio fue revelado por Cristo a los apóstoles, la fuente primaria de enseñanza y conocimiento es la persona que habla, la persona que escucha a Cristo y los apóstoles. Las secundarias son aquellos que comentan sobre ellos, como los padres de la iglesia primitiva. Y la Iglesia Católica enseña, y cuando el Concilio de Calcedonia hizo una declaración oficial que cuando los padres de la Iglesia hablan unánimemente, todos están de acuerdo, juntos, tienen la misma autoridad que las Escrituras Sagradas. Sin embargo, hay una distinción entre la fuente primaria y la fuente secundaria, porque la fuente secundaria no lo da de manera literal, la fuente primaria sí lo hace, y por lo tanto hay una diferencia en la interpretación. Con la consagración, con el tercer secreto, o incluso aquí, con Jesús llegando al conocimiento de su divinidad más tarde en la vida, desde eternidad fui Dios. ¿Cómo olvidar que es Dios y recordarlo después? Pregúntale, ¿dónde está la fuente? Y luego dile, por favor, ¿dónde comenzó la fuente? Esa es la fuente primaria. ¿Y dónde está la fuente secundaria? El problema es que aquí ni siquiera hay una fuente primaria o secundaria. En términos de que su punto esté comprobado, así que tienes que acudir a la tradición, y la tradición sostiene que siempre tuvo esta conciencia. Hubo desafíos significativos a esto a finales de los 60 y principios de los 70. Por ejemplo, había un teólogo de renombre llamado Brown, que publicó un comentario, y había otros que estaban de acuerdo con él, que Cristo no tenía este conocimiento de su divinidad. Pero esto es solo una teoría, y comenzó en los años 60 y 70. Ahí es donde comenzó. Y Ratzinger aborda en la primera parte de su obra en trilogía. Pero si lees los escritos de Luisa, ya que estamos hablando de ella, te dirigiré a novena, como dijiste. Ahí habla sobre tener un conocimiento completo de su propósito, estando en el vientre de su madre, ofreciendo sus sufrimientos por nosotros, hablando de su divinidad. E incluso en los volúmenes, Jesús le dice a Luisa que en el mismo momento de su concepción, Él contenía todas las vidas de todos los humanos. Era consciente de esto. Está bien, pero ¿tú compartes esto con Él? Eso es solo revelación profética, no necesito eso. Pero sí, sabes, quizá cada uno puede pensar lo que quiera. No estamos aquí para convencer a nadie. Estamos aquí para
manifestar, presentar la verdad y pedirles que se unan a nosotros en eso, apoyando lo que dicen con pruebas, con fuentes tradicionales. Sí, hola padre. Tengo una pregunta general. Cuando ofreces una misa por una persona fallecida, no hay sacerdote y la misa es celebrada por un diácono. ¿Es igual de válida a los ojos de Dios? Bueno, el diácono no puede celebrar la misa, ¿verdad? Pero él puede hacer un servicio, así que hay una diferencia. Él no puede consagrar y por lo tanto no tienes esa consagración. Y por lo tanto, la gracia no es una acción sacramental en el altar donde el sacerdote está ofreciendo cuerpo y sangre de Cristo. Recibir la comunión sigue siendo genial. Sigue siendo una recepción válida y fructífera si la persona que recibe está en estado de gracia, y el diácono puede distribuir la comunión. Pueden Jesús y nuestra bendita Virgen María ser felices en el cielo cuando nos ven sufrir. Ella está preocupada por eso y no sabía cómo responderle. Sí, lo referiría o a esa persona a un pasaje de los escritos Padre de Siena. En un libro titulado El diálogo sobre la providencia divina, interesante, y la traducción que recomiendo es la de Olga Thurow, pero puedes conseguir cualquier traducción en la que Dios, el Padre, le revela a ella quien le hace esa misma pregunta. Hay un matiz, pero responderé directamente. Su pregunta a Dios fue, si un alma en el cielo es consciente de que su cónyuge está en el infierno o su hijo está en el infierno, ¿cómo puede disfrutar del cielo? El tuyo es similar en que si un alma en la tierra está sufriendo, ¿cómo puede el alma en el cielo, al verlo sufrir, ser feliz? Dios Padre respondió, se regocijan en la justicia de Dios tanto como en su misericordia. Es eso, se regocijan en la justicia de Dios tanto como en su misericordia, porque todos los que van al infierno lo hacen por su propia voluntad. Y al ver que han rechazado la gracia de Dios y que los juicios de Dios son siempre justos, se regocijan con Dios. Ahora, no podemos comprender esto completamente a nivel emocional, porque no tenemos esa visión beatífica, esa dicha que infunde conocimiento, esa gloria que ilumina todas las acciones de Dios en la tierra, en el purgatorio, en el infierno, en el cielo. Así que sabemos esto por una revelación directa de Dios al Padre de Siena. Con respecto a tu pregunta, hay una distinción entre sufrimiento, tristeza y dolor. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo no tienen una humanidad como Cristo. Así que las tres personas divinas sienten tristeza en el cielo por nosotros en la tierra que sufrimos. Hacen los benditos cielos. Ellos experimentan tristeza. Tu ángel de la guarda también. Cuando tu ángel de la guarda te ve haciendo algo gravemente malo, él, que nunca se aparta de tu lado, siente tristeza. Y está en escritos de santos como Adriana Emmerich. Ella habla sobre cómo el ángel de la guarda llora cuando una persona que le ha sido confiada viola la voluntad de Dios. Y esta tristeza no tiene nada que ver con el cuerpo. Sin embargo, Cristo en el cielo no se puede experimentar dolor físico, aunque tiene cuerpo en cielo. Él es inmune al dolor físico. Se llama en teología impasibilidad. Todos benditos del cielo experimentan, no pueden sufrir ningún dolor, pero todos pueden experimentar tristeza, que es inmaterial, que pertenece al alma y no al cuerpo. Cristo hace esta distinción en las horas de la pasión, cuando le dice a Luisa que podría haber asumido sobre sí mismo todos los dolores de toda la humanidad por nosotros, y aún puede hacer eso. Pero cosa era demasiado para él soportar, y que se manifiesta en el jardín de Getsemaní. Es saber que las almas se perderían por toda la eternidad. Y esto es lo que lo llevó a decir, Padre, quita este cáliz de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él explica que en las horas de la pasión, a las 8 p.m., hora en la que está en el jardín, él está teniendo la cena, llegará a las 11 p.m., y él explica que mi clamor al Padre era saber que las almas se perderían
a pesar de mi pasión. Es tristeza que no puedo soportar. Así que, cuando dices pena, no es dolor que es físico, y es tristeza que es espiritual. Entonces María, al pie de la cruz, experimentó sufrimiento, que era una tristeza interior que se desbordó sobre el cuerpo. ¿Qué quiero decir? Causó efectos sobre el cuerpo. Ella se puso muy pálida. Su corazón, estoy seguro, latía con mucha fuerza, por la tristeza al ver a su hijo crucificado cuando ella quería ser crucificada en su lugar. Eso es sufrimiento, ¿de acuerdo? Así que sí, ellos sufren en el cielo, pero no experimentan dolor. Tiene sentido. Padre, la siguiente pregunta es de tu hermana en Nueva York. Oh, Jenny, ¿cómo estás, querida Janet? Estoy bien. Bueno, tengo un pequeño resfriado, pero estoy bien, gracias. ¿Cómo estás, hermano padre? 28 de diciembre. En el volumen 12, 28 de diciembre de 1917. El encabezado es: Jesús quiere los actos continuos de la criatura, no importa si son pequeños. Mientras haya movimiento, la semilla, Él los une a los suyos y los hace grandes. Sí, vidas divinas. Este es un tema importante en escritos de Luisa y se encuentra en mi tesis. Dedico un capítulo entero a eso. Sí, te referiría, por ejemplo, al volumen 36, 20 de noviembre de 1938, donde Jesús habla en uno de aproximadamente 300 pasajes sobre el tema de las vidas divinas. Aquí hay otro, del volumen 23, 10 de octubre de 1927, y del volumen 34, 28 de mayo de 1937. Esto continúa y continúa, pero te daré este pasaje del volumen 36, 20 de noviembre de 1938. Él le dice a Luisa: cuando Adán estaba unido con nuestra voluntad, refiriéndose a la voluntad de la Trinidad, poseía la virtud divina dentro de su poder, y por lo tanto podía formar con sus actos tantas vidas como él pretendía. Antes de pecar, nuestra imagen y semejanza estaban creciendo en todos sus actos. Ahora, esta expresión de Luisa, vidas divinas, constituye la unidad de los actos del alma. Todos sus actos se combinan en uno. La unidad de la única operación eterna de Dios establece: Dios está combinando todos nuestros actos en una sola vida. Dios hace esto, nosotros no. Hacemos actos, damos lo mejor, Dios hace el resto. Él forma esta vida en nosotros no lo hacemos. Y esto constituye la unidad de los actos del alma, y que unidad de la única operación eterna de Dios establece, la cual es capaz de concebir en las almas la vida de Dios. El efecto inmediato de esta vida que Dios crea con nuestra serie de actos combinados abre un camino hacia otras almas, no solo para recibir el don, sino para administrarles gracia de manera efectiva. Nos convertimos en mediadores universales, como María, corredentora de gracia para otras almas. Esto en volumen 36. Y Jesús le dice a Luisa que cuando está unida, los actos del alma disponen a todos los humanos a llegar al conocimiento y la posesión del don de vivir en la voluntad divina. Y al concebir en sus actos la vida de Dios, este es Adán. Al concebir en sus actos la vida de Dios, que Dios estableció, y al devolverlos a Dios, transformados y divinizados dentro de la vida de todas las criaturas, Adán estaba estableciendo dentro de sí mismo un reino del cual él era cabeza. Adán inició a formar vidas divinas en todos los humanos, cual el pecado original interrumpió. Y Jesús alude a la manera en que su humanidad, de alguna manera, adquirió estas vidas divinas. Y te daré algunos pasajes aquí. Volumen 16, 26 de diciembre de 1923 y volumen 31, 14 de agosto de 1932. Tengo una pregunta. En el volumen 14, el post 16 de marzo 22, Jesús dice: ¿crees trivial hacer fluir tus actos en la corriente de mi voluntad y que la corriente de mi voluntad fluya en tus actos
¿Significa eso que también podemos combinar nuestros actos con los actos de todas las criaturas y la recreación y el amor? Sí, ¿y cómo haremos esto? No es solo la intención o cómo podemos hacer esto de manera práctica. Sucede automáticamente aún sin la intención. Dios lo hace. No tenemos la capacidad ni el poder para multiplicar nuestros actos por nosotros mismos. Sí, lo hiciéramos, los santos lo habrían hecho en el pasado. Y sabemos que no es así. Esto es parte del reciente derramamiento del Espíritu Santo a través de este nuevo y actualizado don de vivir en la voluntad divina. Eso permite que, de alguna manera, el alma humana ejercitar estos poderes latentes que han estado en ella desde la época de Adán, pero no se han actualizado hasta que el don se actualizó en Luisa. Después Luisa podemos multiplicar, pero no hacemos esto. Dios lo hace en nosotros cuando realizamos nuestros actos en el mundo divino, porque Dios está haciendo esto en nosotros. Él está difundiendo y multiplicando su vida en las vidas de los demás y en nuestros propios actos, en las vidas de demás. Por ejemplo, si vas al volumen 12 de la colección, te darás cuenta de que hay muchas cosas interesantes. El 17 de octubre de 1917, Jesús le dice a Luisa en una revelación privada: hija mía, el primer acto que hice fue multiplicar mi vida. En tantas vidas como almas existirán en el universo. Ese fue el primer acto de Jesús, para que cada uno de ellos pudiera tener una vida mía, todo para sí mismo. Una vida que continuamente ora, agradece, satisface y ama solo a esta alma. De la misma manera, multipliqué mis dolores por cada alma, como si estuviera sufriendo solo para esa única alma y no para otras. En ese momento supremo de recibirme y entregarme a todos, sufrí mi pasión en cada corazón para conquistarlos a través de mis dolores y mi amor. A través de la entrega completa de mi divinidad, reclamo dominio sobre todas las cosas, pero ay, mi amor quedó decepcionado en muchos. Por lo tanto, espero ansiosamente corazones amorosos, quien al recibirme se unirá conmigo para multiplicarse de manera efectiva en todos, que desean y quieren lo que yo quiero, para que yo pueda recibir, al menos de estos, lo que otros no me dan, y recibir la alegría de verlos conformarse a mi deseo y a mi voluntad. Así que aquí el Señor está diciendo que nada se pierde en esas pocas almas que se conforman a su voluntad, viven en su voluntad y se multiplican. Permítanle a Jesús multiplicarse dentro de ellos. Sus actos y difundir estos actos entre otros. También se lo revela a Luisa de manera sutil en otro pasaje. En volumen 19, 9 de marzo de 1926, decirle: colocando nuestra voluntad en su amor de Adán, queríamos que Él multiplicara nuestra voluntad para aumentarlo 100 veces, que Él pueda crecer continuamente cada vez más en gloria, lo que significa sin cesar en riquezas, en amor y en la semejanza de su Creador. Y por último, el volumen 14, 15 de junio de 1922. Mi voluntad posee la inmensidad y el poder para multiplicar su único acto en tantos actos como quiera. Él no dice la voluntad humana tiene este poder, sino la voluntad divina. La voluntad divina lo está haciendo nosotros. Es la eternidad que enormemente supera todas las cosas. Se ha establecido como el punto de origen en todas las cosas. Y se presenta y está presente en todas las cosas, desde la primera hasta la última criatura. Aquí donde él añade: por eso, desde el primer momento de mi concepción, el poder de mi voluntad formó en mí tantas concepciones como almas que existirían. Multiplicó mis palabras, pensamientos, palabras, pasos, y los extendió desde el primer hasta el último hombre. ¿Está bien? Y él dice que las otras almas que viven en su mundo hacen lo mismo. Ellos logran lo que él logró en su humanidad. Gracias,
por toda tu muchísima ayuda para vivir en la voluntad divina. Primero te escuché en la Crow Radio, María, y solo me pregunto, algo que dijiste, mayor parte del viaje de Luisa, ella solo vio a Jesús. Como que solo hubo unas pocas visiones en lugar de ser todo el tiempo, que la mayor parte era conocimiento infundido. Solo quería que si pudieras aclarar. Sí, Luisa nos lleva a los 4 en el volumen 1. Ella habla sobre las 4 formas el Señor se revela a ella. Ese volumen 1, por cierto, ya ha estado llegando a las casas de la gente. Muchas personas tienen el libro de tapa blanda, ya está impreso y ya ha sido enviado. La edición dura estará lista mañana. Empezarán a ser enviados la próxima semana. Pero en ese volumen 1 veré si puedo buscarlo. Ella habla sobre cómo el Señor se revela a ella a través de una comunicación infundida. Creo que esa es la palabra, comunicación infundida en el intelecto. Se encuentra en la página 29 del libro que ha sido impreso, el de bolsillo, bajo el subtítulo 11. Compartiré contigo. Por orden de mi confesor, deseo hablar de otro asunto por obediencia. Voy a transmitir las diversas maneras en que el Señor se revela a mí. Creo que hay 4 maneras en que el Señor se revela a mí, pero estas 4 maneras son bastante diferentes de las inspiraciones. La primera manera ocurre cuando el alma es transportada fuera del cuerpo. Está bien. La otra manera, estoy omitiendo cómo se explica la primera parte. Dice ella, es instantáneo, casi en un abrir y cerrar de ojos. Segunda manera, en la que el alma es transportada más tranquila, como si el cuerpo entrara en un estado insensible de sueño y permaneciera como petrificado ante la presencia de Cristo. Sin embargo, el alma permanece con el cuerpo y el cuerpo ya no experimenta nada. Ella dice, la segunda, otra manera, en la que Jesús se revela a mí, al desprenderse del cuerpo, el alma ve la persona de Jesucristo, por ejemplo, como un niño o cuando fue crucificado o en otro estado posible, y el alma ve al Señor pronunciando las palabras con su boca y el alma responde con su boca. Y luego ella continúa diciendo, y esta es de hecho la manera más común, que es una locución sustancial interior, también conocida como una comunicación infundida de manera al intelecto. Y déjame encontrar eso aquí un momento. Eso es quizás lo que más experimentaríamos. Bueno, no realmente experimentamos locuciones, pero no sustanciales. Hay 3 tipos. Manera común, la manera ordinaria. Está listado. San Juan de la Cruz, locuciones sucesivas, formales y sustanciales. La obra de San Juan de la Cruz, la subida al Monte Carmelo, que habla de locuciones sucesivas, locuciones formales y locuciones sustanciales. El extraordinario y raro don son locuciones sustanciales. Muy pocas personas reciben esto, menos del 1%. Y estos son místicos, personas con dones sobrenaturales. La diferencia entre los 2 primeros, sustancial y sucesivo, y el último, que es extraordinario, sustancial, es cuando oramos y nos disponemos a un estado de recogimiento, nos abrimos a la voz de Dios que habla a nuestra conciencia, donde la mente comienza a experimentar patrones de palabras como pensamientos. Desafortunadamente, porque el diablo puede entrar ahí y puede intentar poner su palabra. Una de las principales razones por las que muchas personas de buena fe que afirman recibir mensajes en realidad no lo hacen. Ellos piensan que son de Dios, pero están mezclados con Dios. Es muy difícil. Es como tratar de distinguir los sueños de las visiones cuando estás dormido. Los sueños mezclan lo bueno y lo malo sin saber discernir. Es muy difícil. Lo mismo ocurre cuando persona recibe comunicación por un don ordinario de localización. Lo extraordinario es diferente. Depende de tu recogimiento. Puedes estar completamente distraído jugando un juego, hablando, y de repente te posee, te detiene por completo en seco. Es un don raro, y eso es lo que Luisa recibiría. Ella llamó esto comunicación infundida al intelecto. Déjame buscar esto rápidamente para ti. Aquí está.
Ella dice, estos son los dos modos en que el alma sale del cuerpo, y en estas dos maneras en que el alma sale, Dios habla a mi alma. Dios mismo se refiere a la manera en que se revela a mí como una comunicación infundida al intelecto. Haré lo posible por explicarlo. Cuando el alma ha salido del cuerpo y se encuentra ante Jesús en su presencia, no tiene que recibir realmente ninguna palabra para entender lo que el Señor desea decirle, ni necesita hablar realmente para que se le entienda sin necesidad. Pero, oh, qué bien nos entendemos cuando estamos juntos a través del intelecto, de una luz que emerge de Jesús y se infunde profundamente en mi intelecto. Siento dentro de mí, con claridad, todo lo que mi Jesús desea que entienda. Y claramente, esta manera en que Jesús se revela a mí es muy alta y sublime, tanto así que es difícil para la naturaleza humana finita encontrar una manera de explicarlo con palabras, ya que apenas puede formular algunas ideas. Esta forma en que Jesús se hace entender ocurre de manera extremadamente rápida, porque en un simple instante el alma comprende muchas cosas sublimes, más que al leer libros enteros. ¡Qué maestro tan ingenioso! Es Jesús, quien en un instante enseña tantas cosas. Eso requeriría un año entero para lograrlo, porque el maestro no tiene el poder de atraer la voluntad de su discípulo, ni de infundirle ideas sin esfuerzo y trabajo. Pero no es así con Jesús. Su dulzura, la belleza de sus gestos, la manera encantadora de hablar y más son tan cautivadoras que, tan pronto como el alma lo contempla, se siente tan atraída hacia Él. De hecho, a veces tan rápido es el ritmo con el que el Señor corre para seguir a Jesús, que casi sin darse cuenta, se encuentra transformada en el objeto de su amor. Y esto ocurre de alguna manera, de tal manera que el alma ya no es capaz de distinguir su ser terrenal del de su amado, por lo que permanece asimilada con el ser divino. Ahora, ¿quién podría describir el alma experimenta en este estado? Solo Jesús mismo, o un alma que está perfectamente separada de su cuerpo, podría hacerlo, porque el alma, al encontrarse nuevamente rodeada por las limitantes paredes de su cuerpo y al no experimentar más la luz increada en la que había estado sumergida anteriormente, permanece oscurecida y se queda muy perdida para encontrar palabras. Así que si intenta expresar algo no puede hacerlo, y solo puede hacerlo en balbuceos. Y luego ella da más símiles para entender cómo sucede esto. Estaba leyendo en los volúmenes cómo el espacio de la voluntad humana es la cámara divina para las maravillas de Dios. ¿Cómo podemos abandonarnos y entregarnos más plenamente? Hagamos ese espacio dentro de nosotros para que lo divino termine su obra en nosotros. Jesús le habla mucho a Luisa sobre el espacio, que él también, en volúmenes anteriores, se refiere a como vacíos en el alma. Por ejemplo, en el volumen 4 de septiembre de 1901, Jesús le dice, intenta llenar estos vacíos de mi gloria. ¿Puedes hacerlo? Al no dejar pasar ni un solo momento de tu vida sin estar unida a mi vida, ni un solo instante. Es decir, en todas tus acciones, ya sean oraciones o sufrimiento, descanso o trabajo, silencio o conversación, tristeza o alegría, incluso compartir comida. En todo lo que estés haciendo, forma la intención de darme toda la gloria que otros deberían darme, sin duda, en esta o aquella acción particular, y de compensar por el bien de otros que no me lo dan, al intentar renovar esta intención, ya que tan a menudo se me niega tal gloria y bienes. Si haces esto, inevitablemente llenarás el vacío de la gloria que debería recibir de las almas, y mi corazón sentirá renovado en su ardiente amor, y de este refresco fluirán riachuelos de gracia para el bien de las almas, que infundirán en ellas un aumento de fortaleza para hacer el bien.
Así que esta es la respuesta a tu pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Jesús provee, y al hacerlo, nos recuerda la importancia de formar intenciones en la voluntad divina. Nos lo dice, tenemos que formar la intención aquí de darle toda la gloria que otros deberían darle a través de cada acción particular que hacemos. Y así es como invita a Jesús a este espacio personal. Gracias. También te pediré que desmutees y digas, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Espero que tengas un buen día. Nos vemos pronto. Padre. Hasta luego, Padre. Hasta luego, Padre. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Te daré la bendición en italiano. Para celebridades. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. El amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.